Buenas noches a todas y a todos, a otro diálogo con Alice. Recuerden que esto se transmite a través de Facebook, de YouTube y de Twitter y pueden entonces compartir el diálogo. También esperamos sus preguntas y comentarios. Si me dicen esta semana, como todas las semanas digo que está candente, ciertamente no nos dejan descansar. Yo traté de hacerlo, pero no se pudo. Pero hay muchas cosas que como país nos tienen consternados. Y hoy vamos a estar dialogando sobre uno de estos temas que a mí me parece que es un tema central dentro de las necesidades apremiantes que tenemos como país, además de la salud y la seguridad, además de la salud y la educación. Nuestra seguridad, siempre las personas están, ¿verdad?, cuestionando qué es lo que ocurre. Todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos un adolescente de 16 años, Javier Antonio Cordero Nevares, que fue acribillado en el día de ayer. Sobre 13 balas incidieron en su cuerpo. Encontraron sobre 60 casquillos de bala en el lugar de los hechos. Y las versiones pues no están como que muy claras, como otras tantas versiones que hemos visto. Así que para discutir esto, que es un espacio educativo, tenemos gente que es más experta, ¿verdad?, en cuestiones del tema y de cómo nosotros debemos entenderlo y cuáles preguntas debemos hacer y a qué debemos aspirar como país. Así que hoy vamos a trabajar qué tenemos, ¿verdad? Si nosotros tenemos una crisis de seguridad en este país y tenemos entonces, nos acompañan esta noche el profesor José Raúl Cepeda y el profesor Gary Gutiérrez, a quien le doy la más cordial bienvenida y las gracias por aceptar estar aquí hoy por la noche. Saludos, gracias a ti por el espacio. Seguro. Buenas noches a todos y todas. A todos y todas. Tenemos gente ya por aquí. Sí. Tenemos que saludar a Iraida, a Daniel, que siempre llegan tempranito a esta discusión. Vamos a empezar. Yo quiero saber, nosotros tenemos, y yo estaba hablando esto con Gary, nosotros como sociedad tenemos un discurso de lo que es la policía o lo que debería ser la policía. Compramos a veces sin cuestionar el discurso, lo reproducimos y después vemos estas situaciones, que no es la primera. De eso vamos a hablar ahorita, ¿verdad? No es la primera que tenemos. Así que tenemos primero que como que definir cuál es la función de la policía, qué se supone que hace, cuál es la historia. Pues mira, si nos vamos a los tiempos ancestrales, la policía es el segundo trabajo más antiguo. Alguien dice que había otro gran primero, pero bueno. Que básicamente desde que alguien, probablemente un varón con más fuerza que el resto, puso 4 estacas en el piso y dijo: esto es mío, todas las mujeres que están aquí son mías y todo lo que se cosecha aquí es mío, pues empezó a producir cosas que le sobraban y desde ese momento pues empezó a necesitar gente que le velara lo que era de él, ¿verdad? Pero en tiempos modernos, la policía moderna, como nosotros la conocemos, esa que se supone que es para servir, servir y proteger vidas y propiedades. Es un invento que sale a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene sus bases en unas estructuras y en unas organizaciones que estaban al servicio de los poderosos y del capital, como siempre han estado estos que vigilan, ¿verdad? En el Imperio Romano, pues estaban al servicio del Senado. Cuando tú miras, los samuráis estaban al servicio del señor feudal, ¿verdad? Siempre este tipo de cosas. Pero en el caso, volviendo al caso de nosotros, la policía aquí que surge, ¿verdad?, un poco después de la invasión americana, porque cuando los españoles había una guardia civil que realmente era militar y habían unos vigilantes en áreas rurales, pero la policía, como nosotros la conocemos, viene de Estados Unidos, es una copia de unas policías que los estadounidenses desarrollan para las naciones ancestrales, ¿verdad?, las originarias, donde ponían a los nativos, entre comillas, a velar a los nativos, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema que se crea la policía en Puerto Rico. Pero la policía en Estados Unidos surge de básicamente 3 instituciones básicas. Primero, las brigadas antiesclavistas, antiesclavos,
perdón, que eran unas brigadas que salían de los estados que tenían la esclavitud, se internaban en los estados que habían abolido la esclavitud, supuestamente a recobrar la propiedad de los esclavistas, es decir, los esclavos que se habían huido, los cimarrones, ¿verdad? Así que estas brigadas anticimarrones iban y recogían al primer negro que encontraban y se lo traían al amo en el sur, porque el negro se tenía que defender. La única forma era que un tribunal lo detuviera, el negro no podía hablar en el tribunal, así que básicamente de ahí así que tiene una base racista, ¿verdad? Va a empezar por ahí. La segunda base es la de los cuatreros, las brigadas anticuatreros, que son las brigadas que velaban por el ganado. O sea, los que son más viejitos, así como se pueda, veían en las películas de vaqueros, veían moviendo ganado desde las grandes planicies hacia Chicago a ser procesadas, ¿verdad? Y eso había unas brigadas que se ocupaban de que nadie le robara las vacas a los dueños del ganado, ¿verdad? Y que básicamente eran jueces, eran fiscales, jueces, policías, fiscales y jueces, todos juntos, porque cobraban por cuatrero que lograban neutralizar y recoger por cada par de orejas que trajeran, pues cobraban uno, ¿entiendes? O sea, así que, bueno, ambas historias se parecen mucho a lo que pasa hoy en día. Claro. Entonces ahí tenemos la base racista y tenemos la base clasista. Entonces, también hay una serie de instituciones privadas que sobre todo las utilizaban los varones del robo, los indeseables como Carnegie, que ahora tiene bibliotecas y todas esas cosas por ahí, pero que era un tipo que mandaba a matar obreros, ¿verdad? JP Morgan, Rockefeller, esos pichones, pues tenían unas agencias de policías privadas, como la Pinkerton, ¿cómo es el nombre de Pinkerton, que tienen a su haber que era lo que estaban velando a Lincoln cuando lo mataron, así que, ¿verdad? pero eran compañías privadas que básicamente bregaban contra los obreros, ¿verdad? Contra cuando habían huelgas o protestas de los obreros, pues eso eran los que traían así que ahí tienes la otra parte de la otra parte que faltaba. Entonces, en algún momento dado, principios del siglo XX, final del siglo XIX, los grandes varones del robo se dan cuenta de que ellos no tenían por qué estar pagando esta seguridad cuando la podía pagar el Estado, y socializan los costos de la policía, y las policías pasan al Estado y le daban el mismo servicio, excepto que cuando no estaban trabajando porque no habían conflictos con los obreros, por ejemplo, pues salían a la calle a patrullar los sectores difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los sectores difíciles? Pues dependiendo de cuál era la minoría indeseable del momento, si eran los irlandeses, si eran los italianos, si eran los judíos, si eran, de verdad, dependiendo de, pues entonces, desde ese momento, el rol de la policía, antes de que se institucionalizara de forma gubernamental y después, siempre ha sido el velar por los intereses económicos de la jurisdicción en que estén, ¿verdad? Y esto es importante, que de esa clase a lo mejor pueda ampliar en esto, pero cuando hablo de policía me refiero a desde ICE y el FBI hasta el guardia municipal. Todos son policías, todos tienen las mismas autoridades, dependiendo del reglamento o las leyes que le apliquen, pero básicamente todos tienen las mismas limitaciones en términos de nuestros derechos civiles, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si eso te da un panorama de lo que es la policía, pero la policía nunca se ha servido o se creó para proteger a la ciudadanía en general, ni para proteger a los pobres, ¿verdad? Así que tenemos que dejar eso claro, y esto es tan simple como que cuando en el área azul había que mover cenizas y había gente que se oponía a eso, pues movilizaron todo el aparato policíaco a velar los camiones, y no había nadie velando a quien se robaba el cajo ni nada de esas cosas, ¿verdad? Incluso
Bueno, tenemos el caso de Sol y Playa, lo más reciente, ¿verdad? De hecho, un caso de eso, ¿verdad? Que fue a buscar una querella y no había quien se la cogiera porque no había policía. Claro. También, en el que la época de la ceniza. Pero para traerlo a Puerto Rico, fíjate que hay varios, yo me puse el semestre pasado precisamente a investigar esto de los orígenes y me tropecé con que en realidad hay muchos orígenes, pero todos tienen algo en común, ¿verdad? Las policías surgen como un intento de los poderes que eran en cada momento y en cada sociedad de crear un pequeño ejército que los protegiera. En Roma, por ejemplo, esta función, entre comillas, policíaca, la hacían unas unidades especiales de las legiones romanas, que eran los únicos que podían portar armas dentro de la ciudad de Roma, ¿verdad? Así que ese monopolio de la fuerza existe desde tiempos inmemoriales. Y el otro origen es cuando, en el caso, por ejemplo, de los bobbies ingleses, que era más bien una cuestión también de mantener el orden, pero como dice Gary, en aquella época era que se patrullaban los sectores pobres, los sectores de los trabajadores, las áreas de las poblaciones más vulnerables, esas eran las que se patrullaban y era para controlar. Sí, pero no se patrullan, exacto, ese era el punto, que no se patrullan para proteger esa área ni para no, era para evitar que se salieran. Es parte de que ellos están, ¿verdad?, de alguna manera segregados allí y son los que no queremos que se junten con esto, así que hay que mantenerlos vigilados. Sí, en el caso de Puerto Rico, y esto es una crítica que yo le he hecho al informe del FBI del 2011, que aunque es muy acertado, ¿verdad? Porque son datos, como dice por ahí otro colega, los datos son los datos. Bueno, pues los datos son que todo eso que dice el informe del FBI del 2011, que fue un informe iniciado originalmente por la American Civil Liberties Union, y que cuando se llevó el caso a los tribunales, el Departamento de Justicia Federal lo acoge y completa la investigación. Pero sin embargo omite unos datos bien importantes que yo me gusta señalar y lo trabajo todos los semestres con mis estudiantes. Puerto Rico, la policía de Puerto Rico que conocemos hoy no son para nada la Guardia Civil Española. De hecho, como Gary decía, en el siglo XIX, antes de la salida de los españoles, lo que habían eran, acuérdate, el gobierno era un gobernador general que era militar, los alcaldes eran tenientes a guerra, y los entre comillas agentes eran otra vez funcionarios, aún aquellos civiles sacados de entre los criollos, pero bajo al servicio de ese funcionario militar. A la llegada de los americanos todo eso se desmanteló. Hay una leyenda de esas históricas que dice que cuando los americanos entraron por Guánica se encontraron a este hombre negro ya viejo sentado enfrente de lo que parecía ser la alcaldía, y le preguntaron, que dicen que el general Miles le preguntó, ¿y dónde está la gente del pueblo? Y bueno, se fueron huyendo porque se regó que ustedes son unos salvajes y que venían a matar gente y a violar mujeres, y se fueron huyendo para las montañas. ¿Y usted por qué no huyó? Bueno, porque yo a mi edad ya no tengo nada que perder. Pues por ser valiente le entregaron una bandera americana, le dijeron, pues usted va a bajar la bandera española del asta de la alcaldía, a subir la bandera americana y lo vamos a nombrar el primer jefe de policía. Vaya y dígale a los otros que no hay nada que temer, que nosotros los vamos a proteger. Y entonces a esos primeros que llegaron los nombraron los primeros alguaciles, ¿verdad? Los primeros deputies de ese primer policía. Eso está por ahí en algunos libros de historia. La realidad es que la policía que existe ahora la fundaron los estadounidenses al estilo, como dice Gary, de las policías de indios y de las policías que perseguían a los esclavos que se escapaban. Y luego la fueron modelando al estilo muchas veces de las policías del este. Por eso incluso si tú ves las fotos antiguas de la policía de principios del siglo XX, son estos uniformes gruesos, con chaquetas, porque era todo una copia de ese policía que recién también surgía en los Estados Unidos. No fue que era una institución antigua, no, porque en esa época era que estaban traspasando de las empresas privadas al público. Y luego, con el paso del tiempo, no menciona el informe que yo diría que probablemente desde la época de Sila, probablemente, que eso fue antes, hace más de 20 años. Yo creo que todos los superintendentes menos dos, uno que era juez y otro que era general precisamente de la Guardia Nacional,
todos los demás fueron agentes federales, incluyendo al senador Pereira, ¿verdad? Que hasta los otros días todos eran agentes federales, o venían de la FBI o venían de la CIA, digo, de la CIA no, de la DEA. Bueno, estoy seguro que debe haber alguno que venía de la CIA también, pero no vamos a especular sobre eso, pero todos venían de lo federal. Y tercero, tampoco te dicen que todas esas políticas, incluyendo las estoy hablando de 20, 30 años atrás, todas esas políticas públicas de control de la población, todas están basadas en fondos federales. Tú lo ves en las patrullas dicen fondos de HTPA, que era el High Trafficking, una DEA, el High DEA ese de las drogas. ¿Cómo es? AIDA, Intense Drug Trafficking Area o algo así. O sea, las patrullas, todas esas políticas públicas se implantan y se han implantado por los últimos 30 años o más, basados en las políticas federales que ellos le ponen fondos. Si ponen fondos, aquí lo hacen. Así que con esos tres elementos, la pregunta es, ¿los males de la policía de Puerto Rico son exclusivamente males nuestros? ¿Somos nosotros que no nos sabemos gobernar? ¿O es que somos una mala copia también, ¿verdad? Exacto. Bueno, cuando tú miras la responsabilidad, que es lo más terrible, en el informe al final del camino, ¿verdad? Y con esto no es que los esté defendiendo, repito, si lo hicieron, y hay una historial de violencia terrible. Pero ese historial de violencia es avalado por lo que ellos mismos le han enseñado, porque todo el andamiaje de la policía de Puerto Rico es fundado por y basado cuando uno mira lo que está ocurriendo en Puerto Rico con relación a los sectores vulnerables, los sectores marginados, los sectores más pobres, es lo mismo que ocurre en Estados Unidos con los sectores afrodescendientes, que son los sectores más pobres, los sectores marginados, porque es la misma policía yo desde el primer momento, hace, 10 años, cuando llegó el primer monitor federal para la policía, que duró como 2 días antes de Claudio. Hubo uno que duró 2 semanas. Yo le decía a Bodía que a qué venía esta gente, venía a reformar la policía o venía a que la policía fuera eficientemente controlando la población y violando los derechos sin que necesariamente tuvieran que responder judicialmente, ¿verdad? Y si me sigo haciendo esa pregunta, yo soy amigo de Claudio, se lo planteé a Claudio el día que lo conocí, y todavía conversamos sobre esas cosas, porque en realidad la policía no está haciendo nada aquí que no sea lo mismo que hace la policía estadounidense, con lo que se conoció en un momento dado con el plan Giuliani, que era una payasada de Giuliani, que el tiempo, ¿verdad? Donde se merece ir, pero en el caso del plan Giuliani, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado real del plan Giuliani? Que las querellas de abuso policíaco eran terriblemente altas, los choques de las comunidades con los policías eran terriblemente altos, ¿verdad? Los casos de abuso, la policía de Nueva York, yo recuerdo que sodomizó un ciudadano haitiano con una escoba. Es uno de los casos notorios en aquella época, ¿verdad? Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, la situación de antier, de la ejecución extrajudicial de este joven, y mira que hoy unos jóvenes disparan contra la policía, pues obviamente te deja saber lo que ocurre cuando la visión de la llamada seguridad, que no existe. Si usted quiere estar seguro, tiene que morirse. O sea, estar vivo es inseguro. Entonces, si cuando tú miras esto, te das cuenta que a mayor agresividad de la policía con las supuestas manos duras, como quieras que tú le quieras llamar, siempre lo que ha habido es un aumento de lo que llama Rivera Lugo la racionalidad adversativa, y aumentan los ataques entonces contra la policía. Y para darte un ejemplo, en el tiempo de la mano dura de Rosselló, aquí bajaron un helicóptero de la policía a disparo en una intervención en el área de Carolina, que le costó la vida a un piloto. Entonces, estas cosas no se dan en el vacío, y mi planteamiento es que la policía
si lo miramos cínicamente, no está trabajando mal. La policía está haciendo lo que le mandaron a hacer. Para eso se creó la policía, que es para controlar a los pobres y para controlar las protestas y porque para eso son eficientes. O sea, aquí no hay policía, pero cuando hay una protesta, cuando hay una protesta contra la ceniza, aparecen, qué sé yo, 300, 400 policías. O sea, entonces, se hacen unas narrativas que no son ciertas, como que aquí no hay policía. Puerto Rico tiene la cantidad dentro de los parámetros internacionales que se necesitan de policía, y si le sumas a eso las guardias municipales, los vigilantes de recursos naturales, los del NIE, los de los agentes federales que están en el país, tienen más que la policía que necesita, o sea, comparado con los estándares internacionales. Porque el problema de la criminalidad no es un problema policíaco. El problema de la criminalidad es un problema socioeconómico, y político, de acceso a tomar decisiones. Y cuando digo político, no hablo de la idiotez esa de partidos populares y PNP, que eso es perder el tiempo. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de política en el sentido de ejercer poder sobre nuestras vidas y sobre nuestras comunidades, tener una voz en ese proceso. Y para mí, la situación de la violencia social que se vive en el país es un resultado de la violencia estructural del Estado que nos imponen, porque a mi mamá que era pensionada de los maestros, no le pidieron permiso para embrollar sus chavos con especulaciones en la bolsa, ni de esas cosas, ¿verdad? Porque no es un proceso democrático. Y si usted, y me van a perdonar, este es el lenguaje que yo regularmente uso, así que te pido excusa porque este es tu programa, pero si usted es tan idiota que se cree que esa gente, que los ricos están para protegerlo a usted pues, las estructuras no están para eso. Esto se llama capitalismo, bueno o malo, le guste o no, pero el capitalismo quiere decir que es en torno al capital. No es en torno a lo social, no es en torno a lo comunitario, no es en torno a ninguna otra cosa, es en torno al capital. El capital tiene exacto, el principal, es el parámetro principal de la cosa. Gracias. Sí, tienen varias preguntas aquí, pero vamos, porque hablaste, José habló de la reforma de la policía y se me llenó esto de preguntas aquí, ¿verdad? Que la gente quiere saber, pero antes de entrar a eso de la reforma de la policía y si funciona, que es una de las preguntas, la otra es si están utilizando dar advertencias, si cumplen con los protocolos y parámetros. Antes de entrar a esas preguntas que las tenemos aquí en el chat, quisiera analizar un poco, ¿verdad?, la situación que nos trae aquí, que no es única, ¿verdad? Han habido durante la historia de Puerto Rico otros incidentes parecidos a este incidente de Javier Antonio, pero entonces quiero saber, entender el análisis que ustedes hacen alrededor de esta situación de este menor de 16 años que lo acribillan, que no está armado, ¿verdad? Yo no sé si cometió o no un delito, eso no lo sé, pero ciertamente armado no estaba. ¿Verdad? Mira, para 60 tiros, lo alcanzan más o menos 13, 14 o 15. El análisis legal se lo voy a dejar a Cepeda, que es abogado y yo no soy. Pero lo que yo estuve hablando con compañeros que cubren el cuartel federal, el cuartel general, esta situación, al muchacho lo tienen identificado en el sitio donde está, aparentemente está en una calle sin salida, le cierran el paso, el muchacho sale en reversa con el carro y lo trepa en la acera en buscar salir. Eso, la versión oficial es que los oficiales que están allí lo interpretan como un intento de asesinato que justifica desenfundar el arma de reglamento y vaciarla. La información que se tiene hasta ahora de que alguna que ha salido pública y otra no, ¿verdad? Pero lo apunta a que solo hay 4, de los 8 hay 4 que dispararon, así que las 60 balas salieron de cuatro armas. Yo no sé si eso es posible o no, pero le estoy dando el cuento como lo vendieron, ¿verdad? 60 disparos. Sí, 60 disparos sale a razón de 25 disparos por persona. Que todas están en el área de la puerta y que el cuerpo del muchacho cuando llegó el homicidio estaba fuera del carro, así que obviamente alguien manipuló la escena.
Así que si eso es correcto, todo lo que se diga, pues hay que tomarlo, porque nadie sabe realmente ya lo que pasó, pues obviamente la escena está manipulada. Entiendo que el sargento trató de aguantar, gritaba órdenes de que no dispararan, de aguantar la cosa, pero estos muchachos, en el sentido de que son jóvenes, creo que llevan 1 o 2 años en la fuerza, y que pertenecen a una academia que aparentemente los egresados de esa academia han tenido varios problemas similares en lo que va de año. O sea que parece que hay una tendencia a ser fácil de gatillo, ¿verdad? Repito, esto es chisme de pasillo en el cuartel general. O sea, pero yo cubrí la policía por 20 y pico de años, y regularmente hay unas cosas que son básicas. Regularmente lo que te dicen al principio nunca hay. Siempre o guardan alguna información o cambian algo, ¿verdad? Y segundo, que los reporteros que son viejos y caminan por los cuarteles, pues reciben la información en cuestión de horas, ya saben quién, ¿verdad? ¿Dónde está pero lo que tú dices a mí me levanta. Lo que voy a decir antes de Alice, es que aparentemente, y esto lo denuncia una de las organizaciones de policía, a los policías, a uno de los policías jóvenes lo interrogaron, lo presionaron, aparentemente el muchacho habló, y luego fue que le leyeron la advertencia de Miranda. Así que no sé si va apuntando a que la cosa se va a caer, pero ¿verdad? Eso, yo, como digo, no soy abogado, así que eso Cepeda lo puede determinar. Pero mira, ahí nos sacaron la cuenta, 15 balas por 4 policías, entonces 15 balas. Lo cual es posible si están usando Glocks o... Aparentemente me dice uno de los reporteros que hay policías que están usando unas peines que son más largos y tienen más balas, no sé. Bueno, pero no mira... pero antes de que vayas, José, me levanta bandera lo que Gary está diciendo, y entonces voy contigo, porque esa justificación de que son jóvenes, ¿verdad? Y que por eso cometieron errores, como quiera nos pone en peligro a todos, porque entonces quiere decir que porque son jóvenes no pueden seguir los protocolos, no pueden hacer las cosas bien, no pueden tener un control de impulso, ¿verdad? Y tienen que desenfundar y vaciarte el alma encima. O sea, eso es excusa suficiente. Me corrijo. Cuando digo jóvenes es que llevan poco tiempo en la policía, porque a lo mejor pudo haber entrado a la academia a los 30 años y no ser joven, ¿verdad? Ajá. Pero aparentemente el problema gira en torno a las últimas academias que se está sacando la policía, Cepeda. Bueno, el problema es que la policía en los últimos... yo te diría que en la última década ha tenido muy pocas academias, no más de 3. Y de las más alejadas, más cerca del 2008, por ahí, quizás entre 2008, 2010, 2011, yo tengo estudiantes que entraron en esas academias y ninguno, gracias a Dios, hasta ahora ha tenido ningún problema. Las posteriores, pues no sé, pero es interesante porque las posteriores a esa fecha son las que están cubiertas por la reforma. Pero quería ir a algo que mencionó Alice hace un ratito, y es que este tema de las ejecuciones extrajudiciales, la ACLU nos recuerda, para solo darnos una idea, porque esto es una muestra, y no mencionan la masacre de Ponce, que es un histórico, ni porque no están los libros de historia, las escaramuzas que hubo en la primera mitad del siglo con los obreros de la caña, y muy parecido a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Pero ellos nos recuerdan al Cerro Maravilla en el 78, a Cáceres, que fue un caso muy notorio en Humacao en el 2007, a un muchacho que se llamaba Jorge Luis Polaco Jiménez en Carolina en el 2007 también. Y entonces, o sea que en otras palabras, estos no son hechos aislados, sino que hay un patrón de violencia que, como yo te decía ahorita, en el informe del 2011 que hizo el FBI, y en el cual entiendo que participó la ACLU o fue originado por la American Civil Liberties Union, se documentan por lo menos una docena de casos de ese tipo de violencia. En este caso en particular, llama la atención, ¿verdad? Eso que Gary planteaba de cuáles son qué es lo que se comenta, pero yo le leía ahorita que en una nota del vocero de ayer, de alguien a quien nosotros respetamos mucho como periodista, que es el amigo Rivera Puig, él describe lo siguiente.
Él describe que el conductor de 16 años entró en una calle sin salida, los agentes con las patrullas bloquearon la salida. O sea, que si es una calle sin salida, ya tú sabes que no hay para dónde ir en un vehículo. En todo caso, tendría que coger a pie. Y salieron de los vehículos. El joven que tenía licencia de aprendizaje dio marcha en retroceso, lo que Gary describía, y se trepó en la acera, lo que puede pasar no necesariamente intencionalmente. Todos los que hemos dado para atrás en Puerto Rico en una calle sin salida, con cajos en los dos lados o en uno de los lados, sabemos que uno como que se le... y pues este tipo obviamente tiene un chojo de policías detrás. Digo, para mí sería lógico que se terminó trepando en la acera y estrellándose contra uno de los carros. Y en ese intento chocó un vehículo y ahí es cuando, según la nota de ayer del vocero, los agentes abren fuego en más de 60 ocasiones. El adolescente cayó muerto y cuando llegan los investigadores lo encontraron en la acera. Sin embargo, yo le decía a Gary que hay que mirar las fotos. Están casi la mayoría de las balas están en la puerta en la puerta del conductor. O sea, por eso es que hoy viene en Giversa, me está tirando el cajo en Giversa. Vamos, suponiendo que tú puedes tirarle el cajo en Giversa a alguien. ¿Por qué las balas no están en el cristal de atrás? No están en la tapa de atrás del baúl, están en la puerta y en el cristal, y las balas que le dieron al muchacho. Y si estaba montado en el carro cuando lo hieren, no hay ninguna razón para que esté en la acera cuando llegaron los investigadores. Sí, por eso es que apunta que hubo traqueteo en la escena, ¿verdad? Pero mira, yo quiero hacer un paréntesis porque es que estoy leyendo algunos de los comentarios hablando mal de la policía de Puerto Rico. Y gente, la policía de Puerto Rico es igual a todas las policías del mundo. Todas son iguales, todas tienen los mismos niveles de más o menos corrupción. En el tiempo de la prohibición, 40% de los agentes de alcohol fueron investigados por corrupción, el 11% fueron presos. Y cuando tú miras los de la DEA de ahora, todos tienen los mismos más o menos promedios. Así que tampoco es cuestión de que la policía de Puerto Rico eso que decía ahorita es toda la policía. Claro, en Noruega, en Finlandia, donde son sociedades muy homogéneas, donde no hay minorías, donde hay una seguridad social, donde hay unos niveles de inclusión, la policía no tiene esos niveles probablemente de violencia porque no son una sociedad con esos niveles de violencia. Pero hablar de la policía de Puerto Rico, descontextualizándolo de esto, es como que decir, por eso necesitamos a los americanos. Y miren, la policía de Puerto Rico, como explicó Cepeda ahorita, es producto de los americanos. Es el producto, seguro. O sea, es diferente de la de Nueva York, de la de Los Ángeles, excepto el juez que era el esposo de Gladys Rodríguez, yo no recuerdo el nombre que fue uno de los superintendentes. Que era una persona encantadora y por eso no duró mucho, ¿verdad? Todo, siempre la policía aquí está bajo el dominio federal. Siempre. Porque los que no han sido ex agentes federales trabajaban en Task Force o como el doctor, o el profesor, como aquel coronel Collado o Collazo creo que se llamaba. Collazo. Que tú sabes, han vinculado a ese mundo que viene de los agentes. Así que cuando hablamos de la policía de Puerto Rico, con todas esas fallas que le están señalando, las cuales probablemente son correctas, digo las que he visto aquí porque ya a mi edad esa letrita me es difícil leerla aquí en el monitor, pero sí tienen razón, pero no es la policía de Puerto Rico. Yo he estado con la pandemia, yo participo de muchísimas conversaciones, de reuniones virtuales de amigos de toda Latinoamérica y los cuentos de la policía son exactamente los mismos. Es más, te voy a decir más, y esto sin defender necesariamente el régimen, donde menos presencia hostil de la policía yo he visto, y Cepeda estuvo conmigo en aquella época, y Gerardo Millán, que ya se nos fue a la tierra de los ancestros, el periodista estuvo con nosotros, y concurrimos en eso, fue en Cuba. Que no quiere decir que no había represión. Nosotros nos reunimos con un periodista independiente en un restaurante que estaba vacío a las 10 de la mañana y llegaron dos tipos con los zapatos brillados y se los sentaron en la mesa exactamente de al lado. O sea que la represión estaba, no estoy diciendo que no hay represión, porque la policía es la misma en todos sitios. Yo tengo que aclarar porque alguien preguntó por ahí que cuántos gatilleros, ¿verdad? Habíamos investigado, y la realidad es que nosotros no estamos justificando y no sabemos tampoco, ¿verdad? Si este joven cometió un delito, ni estamos justificando la acción de nadie, o sea, en cuestión ciudadana.
Estamos hablando de que primero, se supone que la policía está entrenada, que tiene que seguir un protocolo, y que esperamos más, ¿verdad? Del cuerpo policíaco. O sea, no, yo no puedo decir que aquí no hay violencia o que no hay otro tipo de incidente, porque eso sería ingenuo de mi parte, los ¿verdad? guerrilleros en Puerto Rico, básicamente, su inmensa mayoría, excepto algún caso así espectacular, están vinculados al narcotráfico y son investigados, y cuando en las grandes redadas que se hacían del narcotráfico en la década del 90 bajo los planes de Clinton, ¿verdad? Pues cuando desarticulaban una organización, pues parte de su acuerdo era decir, declarar sobre todo el asunto, y se esclarecían de golpe 13, 15 asesinatos, y uno sabía cuánto, o sea, porque lo que pasa es que el asesinato, es decir, quitarle la vida a otra persona premeditadamente, ¿verdad? Que es el asesinato, es un delito, no importa si lo comete el narcotraficante o si lo comete el policía. Exacto. O si lo comete el médico esposo que viene y mata a la esposa, o sea, o la médico que viene y mata al esposo, como quiera, para ser inclusivo, ¿verdad? O sea, que es un simplismo plantear que el asunto del problema policíaco, de hecho, a mayor violencia policíaca, los números estadísticos en la historia dicen que hay mayor violencia y asesinatos no policíacos. Sí. En Puerto Rico el tope, el número más alto de asesinatos fue en el 2011, que pasamos de los 1000, y eso fue cuando la mano dura. Exacto. Claro. Sí. Sí, eso está documentado. Ese fenómeno de la violencia y la respuesta en sociedades como la nuestra, y no estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de Estados Unidos, está documentada. En momentos en que los discursos son represivos, se dispara la violencia también en la calle. En momentos en que los discursos son más inclusivos, más baja la violencia, eso está documentado across the board, repito, especialmente en los Estados Unidos. O sea, Gary y yo en diferentes ocasiones hemos participado de la conferencia de la Sociedad Americana de Criminología, y hemos tenido oportunidad de conversar con criminólogos, no solo de Estados Unidos, de muchas partes del mundo. Y hay ciertos fenómenos como de la violencia, de la relación entre violencia del Estado, ¿verdad? Para abarcar más allá de la violencia policial y versus violencia social o violencia que viene de la comunidad civil. Donde hay represión, va a haber más violencia. Donde hay menos represión, usualmente hay mucha menos violencia. Eso está establecido. Tenemos varias preguntas sobre el monitor de la policía y sobre la reforma de la policía, así que creo que va a ser un tema obligatorio tocar. Así que José Raúl, yo creo que puedes empezar a trabajar con esta parte de por qué tiene una reforma a la policía y qué se supone que sea esa reforma. Pues mira, como consecuencia de ese informe del 2011, vino una demanda de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Policía de Puerto Rico por incumplimiento, y en ese informe están agrupados en 6 grandes áreas. 2 de ellas tienen que ver con el uso de fuerza excesiva para reprimir derechos bajo la primera enmienda, que es libertad de expresión, en este caso de las protestas. La segunda era uso de fuerza excesiva en relación con la comunidad dominicana. También está lo de registro, ¿verdad? Registro y allanamiento que no se hacen bien, y por eso los casos se caen en los tribunales. El problema del discrimen contra la comunidad dominicana y la comunidad LGBTQ en particular, pero también, ¿verdad?, grupos vulnerables en general. Le hicieron una parte a la violencia interna de la policía en casos de... La policía tiene una tasa altísima de violencia doméstica. Sí, y eso tiene un apartado especial. Entonces, pues hay otras cosas menores, como que no había un buen protocolo de querella. Había problemas con las academias, había problemas con la supervisión, etcétera. Nada, el informe está en español. Si usted escribe informe FBI, Policía de Puerto Rico 2011, le sale, y está en español, lo puede leer con calma. Como te dije, yo siempre desde el principio hice unas observaciones de lo que el informe no dice. Que el informe es chévere, que vengan ahora los federales y digan que los policías son malos, pero no habla de que ellos los crearon y ellos los fomentan y los entrenan y establecen las políticas públicas.
y los han dirigido por más de 30 años, básicamente. En cuanto al resultado del informe, y ahí es donde viene la parte interesante, una vez se radica el caso, se llegan a unos acuerdos que conducen a la propuesta de la llamada reforma. Y desde ahí, tanto Gary como yo, que estuvimos en algunas de las primeras reuniones, incluso cuando Claudio se presentó con la comunidad dominicana, nosotros estuvimos allí en representación en aquella época de Amnistía Internacional. Había muchos problemas. El primero, el Estado, en los casos federales, cualquiera que haya ido a un caso criminal federal, y eso pasa también en los de Puerto Rico, antes de imponer la sentencia, aunque sea por alegación preacordada, aunque sea que se declaró culpable, el juez le pregunta al acusado si se quiere expresar. Invariablemente, ¿verdad? O me refiero invariablemente, en la mayoría de los casos, el acusado hace una locución de arrepentimiento y le pide perdón a su familia y a la otra familia, pues más o menos unos clichés tristes, pero eso es lo que ocurre en muchos de esos casos. Sin embargo, en este caso, el Estado, es decir, en este caso la administración colonial, la administración de Fortaleza que había en aquel momento y las que vinieron después, y la administración, la dirección de la policía que había en aquel momento y las que han venido después, nunca han expresado arrepentimiento, remordimiento, nunca le han pedido perdón a la familia, nunca ha habido una admisión de que eso que dice el informe es cierto. Entonces, yo no sé si es parte de que yo crecí católico, que si tú te confiesas pero no tienes propósito de enmienda y arrepentimiento, pues como que no vale. Y a mí ese feeling me lo causaron de entrada. En aquel momento, una de las quejas que yo recuerdo, aparte de la comunidad dominicana, fue las propias mujeres policías oficiales quejándose del ambiente de machismo, de la falta de respeto a mujeres oficiales, que los oficiales varones, que los policías varones les faltaba el respeto y los oficiales varones no sacaban la cara por ella. Entonces, hay una hipermachismo en como parte de esa agencia que, como decíamos al principio, y quiero que estemos claros en eso, no es la policía de Puerto Rico, es un fenómeno que ocurre en gran parte de las policías del planeta Tierra, con contadas excepciones, que es más fácil mencionar las excepciones que las reglas. De hecho, la policía no es reformable, porque la policía... Bueno, ahí voy. No, pero ahí voy. Por eso, para darte pie forzado, la policía no es reformable en el sentido de que, como dice la mitología cristiana, tendría que morir y nacer de nuevo. Es decir, tú tienes que desarmar todo ese aparato que está basado en la violencia y en la noción de que ellos controlan la violencia del Estado. Tienes que destruir eso, esa cultura hipermachista del abuso de la fuerza física. Tienes que romper con todo eso y crear un organismo de los cuales Cepeda nos puede explicar ahora un poco más, que ya se están dando algunos experimentos, sobre todo en los estados del oeste americano, aunque New Jersey también tiene cosas como esto, de reducir los agentes armados que estén a cargo de la violencia del Estado lo más posible e incorporar la profesionales de la salud mental que no necesariamente estén armados, porque dicho por los propios jefes, la Asociación de Jefes de Policía de Estados Unidos, el 90% de las llamadas de la policía es de problemas de vecinos, problemas en la casa, problemas de que son las controversias usuales de vivir en comunidad, y que en sitios como los que se ha dado en Estados Unidos, y se puede dar los ejemplos, pues han bajado enormemente Por otro lado, hay que acabar con la estúpida guerra contra las drogas, que es la que le alimenta financieramente ese aparato hipermachista y guerrerista, ¿verdad? De hombres grandes así fornidos que les encanta vestirse de Robocop ¿verdad? Y este tipo de cosas. Y lo digo en burla porque me estoy burlando, o sea, estoy siendo consciente de eso, porque yo presencié decenas de intervenciones policíacas, presencié decenas de redadas de arresto como fotoperiodista y como periodista policíaco,
y la mayoría de la gente que está en el narcotráfico, tú le tocas la puerta, le dice a la policía y el tipo salía con las manos ya y el bolsito preparado con los calzoncillos y las pastas de dientes y las chancletas y esas cosas, ¿verdad? Mira, pero volvamos a la reforma un momento. En aquel momento se formó un grupo de ciudadanos que se llamaba, creo que Grucorpo. Estaba formado por varias organizaciones de la sociedad civil y por algunas ONG, Amnistía, la ACLU en un principio y otras más. Y adoptaron las propuestas que están contenidas en el informe del 2011 y se hicieron unos planes de trabajo nitidísimos. El problema es que en los primeros 2 años quizás vimos una baja en la agresión policial con los ciudadanos, sobre todo hubo unos años en particular que ahora con la neblina que me causa la pandemia de estos años entre medio que no pasó, pues no puedo precisar exacto, pero hubo unos años relativamente de baja intensidad. Sin embargo, lo que estamos viendo es una vuelta a la antigua normalidad, la normalidad de antes de la reforma. En aquel momento, tanto Gary como yo lo dijimos y nos causó, créeme que controversias al interior de los propios movimientos con los que nosotros la mayoría de las veces comulgábamos. Denunciamos que la reforma no era otra cosa que una simulación. Es decir, cuando tú simulas que haces algo y dices que tienes unas intenciones, pero en el fondo o no lo haces, o lo haces mal, o lo haces para las gradas y después dejas de hacerlo. Que es lo que ha pasado con la reforma. O sea, la reforma al final del camino se convirtió en una montaña de papeles. Todavía yo me atrevería a apostar que en muchos cuarteles de policía sigue habiendo en la entrada una mesa con unas carpetas gigantescas de 4 o 5 pulgadas de gordo, con montones de normas y acuerdos y cosas que no se cumplieron. O que si se cumplieron al principio y después se dejaron de cumplir. Y ahí donde está el problema. Las principales recomendaciones de aquellas propuestas nunca se aplicaron y hasta las ignoraron. Por ejemplo, la policía nunca ha querido hablar de una comisión civil para investigar los casos de donde hay uso ilegal, uso de la fuerza. Excesivo de la fuerza. Ajá. Y eso era algo que estaba planteado desde el principio y ellos ni hablan del tema para no provocarlo. Entonces, en el interín, en Estados Unidos, surge el movimiento que se conoce como Defund the Police a causa precisamente de los asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales mayormente de varones, aunque ha habido mujeres y ha habido latinos, mayormente de varones afrodescendientes, y la gente se ha tirado a la calle y ha paralizado pueblos completos. Hay que recordar 2 elementos bien importantes. Uno, en ninguno de los estados hasta donde yo sé, las policías están centralizadas como aquí. O sea, Puerto Rico en el contexto estadounidense es un caso único donde el principal cuerpo policíaco del país está centralizado. Eso no ocurre en los estados. Los estados grandes como Texas tienen probablemente 20 y tantos cuerpos policíacos diferentes. Y hay distinción entre los city police y los county sheriff. Y funcionan diferentes. Pero en las grandes ciudades, la policía de Puerto Rico en ese sentido se parece más a las policías de las grandes ciudades y tiene los mismos problemas que las policías de las grandes ciudades. Y cuando digo grandes ciudades, Nueva York, Chicago, Los Ángeles son perfectos ejemplos de donde te vas a encontrar problemas similares. Con ese movimiento de Defund the Police y Black Lives Matter, etcétera, pero el de Defund the Police en particular, como decía Gary, comenzaron a surgir unos experimentos que son fascinantes por los resultados. Y entre esos experimentos están que varias ciudades han empezado a reclutar, y vuelvo y repito, acuérdate que no están centralizados, es una decisión de la ciudad, a reclutar personal de salud psicoemocional, consejeros, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y los ha incluido en los equipos que patrullan y son los que responden a las llamadas cuando son casos de conflictos entre vecinos. Incluso te interrumpo porque son más de mediación. Esos equipos regularmente en algunas de las ciudades van con un paramédico en una ambulancia y es la primera que llega, la ambulancia con el paramédico y eso es suficiente. Perdóname. Sí, bueno, no, lo que pasa es que la figura del policía en esos casos es importante porque es la que les va a dar la entrada a los otros. Pero se han formado nuevos equipos de trabajo, hay varios modelos, no hay un modelo único. Pero sí están empezando a surgir evidencias de que las ciudades que han hecho eso,
han logrado reducir en un número, ¿verdad?, en un % sustancial, esa violencia del Estado y la percepción, dos cosas. Porque una cosa es la violencia real en la calle y otra cosa es la percepción de violencia. Claro. Y entonces, y eso ha contribuido. Otros estados y otras ciudades han adoptado, de hecho, las propuestas de Defund the Police, que como Gary y yo hemos aclarado en nuestro espacio allá en temprano en la tarde, no es que le quiten los fondos a la policía, es que se repiense el presupuesto de la policía para que esos recursos se utilicen en proyectos dirigidos específicamente a las comunidades que los necesiten. En vez de dirigirse a más armas, más equipos, más patrullas, va dirigido a proyectos concretos y se miden. Han habido alianzas con algunas universidades y centros, ¿verdad?, y fundaciones importantes. Pero esas son cosas y ahí es donde hacemos la diferencia. Eso aquí ni siquiera, porque yo no he oído nunca a la policía de Puerto Rico ni a los políticos de turno hablar de estos temas, ni con un palito largo lo quieren tocar. No, de hecho, hay comunidades en Estados Unidos que han mejorado y han mermado la violencia simplemente con iluminar unos sectores. O sea que a veces hasta con esa, que uno no lo piensa, pero con hacer eso. Ojo y mucho cuidado. Ojo y mucho cuidado, porque muchas veces no es que se iluminara un sector, es que se han hecho algunos proyectos en los que el sector se ha sentido incluido en el proceso. Incluido, cierto. O sea, que no tiene por qué, porque también nos vamos a decir que vamos a poner bombillas en los sitios y se van a resolver tampoco. No, pero por ejemplo, han habido cambios que son en New Jersey, por ejemplo, los policías cambiaron en un condado, y Cepeda creo que tiene el dato, cambiaron la política, de hecho votaron un montón de gente, reclutaron a gente nuevo, y la política es que los sábados se van a las canchas públicas y le llevan hamburger y sándwiches a los muchachos que están jugando, y eso no es otra cosa que hacer que la comunidad se sienta incluida y que se sienta, aunque no sea cierto, que los policías están allí para velar por ellos y no para velarlos a ellos, ¿verdad? Sí, bueno, hemos estado escuchando recientemente de amigos que han vivido por algunos años en Camden, que es un área de New Jersey que tuvo su época caliente, como dicen por ahí, y que por los últimos años ha habido una transformación y parte es lo que el proceso de trabajo que ellos han hecho con las policías. Pero también sobre la iluminación te iba a decir que es más que la iluminación. Y esto fue algo que nosotros personalmente lo experimentábamos en la década pasada, ya entre el 2006 y el 2012. Se puso de moda, ¿no? Y nosotros en Ponce impulsamos unos proyectos de uso de la bicicleta de noche en espacios públicos y tuvimos que bregar con la policía en aquel momento. Y la realidad es que eso también está documentado en la medida en que la gente, y cuando digo la gente, las comunidades recuperan el uso de los espacios públicos, las canchas, los parques, empiezan a ocurrir eventos públicos, los torneos por las noches, ¿verdad?, una diversidad de cosas, verbenas. En ese mismo proporción, el elemento ilegalizado, porque para mí el narcotráfico no es otra cosa que una industria ilegalizada o criminalizada, pero es una industria contestataria, ¿verdad? En un país con las carencias de empleo que hay aquí, pues el narcotráfico fue la respuesta para muchos y muchas jóvenes. Pero obviamente esa gente no quiere operar donde los vean, así que ellos, cuando los espacios públicos son usados activamente por la comunidad, y eso incluye alumbrarlos, pintarlos, hacer jardines, pero hacer jardines para usarlos. Claro. No es solamente de embellecer y ya, ¿verdad? No es para usar. De hecho, eso hace que haya una reducción también en esa violencia. No confundamos lo que está hablando Cepeda de la inclusión de la comunidad en el control de su espacio, ¿verdad? Con la policía de la comunidad. La policía de la comunidad fue un embeleco que se inventó Clinton para desviar fondos que sobraban de la defensa o para crear necesidad de fondos para la defensa. Sacaba las armas de la defensa y se las pasaba a los policías, y entonces, para que no se viera como que estábamos militarizando, lo llamó policía de la comunidad. Y en Estados Unidos hay sitios donde te ponían el sheriff, que tenía seis policías a su cargo, compraba una tanqueta blindada y le ponía vehículo oficial, policía de la comunidad de X condado, ¿verdad? Y no confunde una cosa con la otra, ¿verdad? Sí,
la inclusión tiene que ser en proyectos concretos. Y mira, parte de la transformación que ocurrió en los últimos 20 y tantos años, la podemos ver los que estudiaron en los años, yo te diría que hasta probablemente la primera mitad de los 80, recuerdan que en muchas de las escuelas, especialmente en las públicas, había ligas atléticas policíacas. Claro. Y había gente que participaba con los muchachos y hacían reinatos, y hacían torneos y hacían cosas. Y eso prácticamente se perdió. O sea, hoy día aún los agentes que van a las escuelas, pues se proyectan como este soldado que viene full gear, e incluso que lo hemos visto en algunas plazas públicas de Puerto Rico, con armas de alto poder, qué sé yo. Y ese cambio de imagen también provocó un cambio en la relación que ellos tenían con la comunidad. No hace falta que se nombre un policía comunitario. Lo que hace falta es que se incluya, que es lo que Gary ha estado diciendo, que se incluya a las comunidades en las decisiones de lo que pasa allí, incluyendo su propia seguridad. Porque fíjate que en muchas de esas comunidades ha habido, obviamente, en el caso de los centros de Isolina hay algunas anécdotas publicadas en algunos libros, pero Isolina en su época, yo soy de la playa de Ponce y crecí conociendo a Isolina, si tenía que reunirse con el bichote se reunía, y si tenía que decirle a mí no me gusta lo que tú haces, se lo decía. Y en más de una ocasión contado anécdotas de empleados de ella que iban con ella a esas reuniones, porque ella llevaba gente a esas reuniones y llevaba al líder comunitario. El bichote normalmente contestaba igual que el banquero: dígame, sister, ¿en qué puedo? Porque ¿en qué le puedo ayudar? Eso es un negocio, y hasta que no nos quitemos de la cabeza que eso es un problema policíaco y entendamos que es un negocio contestatario donde no hay conciencia política en el 90 y pico % de los casos, pero fue una alternativa, y que hoy día esta violencia que estamos viendo ahora es probablemente el resultado de las únicas medidas que han reducido el tamaño de los puntos, que fue la medicación de las drogas. Pero aún ese proyecto está incompleto, ¿no? Y no quiero ese es otro tema y es sensible para mí por otras razones, pero eso es un proyecto inconcluso, porque al final no le han dado una salida ni al financiamiento ni al manejo de las finanzas de esos centros. Y a mí me preocupa que se conviertan, primero, que sean centros de lavado, porque tú tienes que tener el capital en cash, y que se conviertan luego en otra cosa. Y entonces van a decir, no funcionó, mira, si fracasa es porque los políticos de aquí no tienen la espina dorsal para completar ese proyecto, que es llevarlo como lo han llevado en muchos estados, porque repito, estoy hablando de otros países, estoy hablando de Estados Unidos, donde en los estados del oeste la despenalizaron completamente, y eso tuvo el efecto de eliminar la droga de más volumen, no la de mayor ganancia, pero sí la de mayor volumen. Bueno, hay estados que están... La pandemia, los huracanes y los terremotos, mira, es una industria que está sufriendo los embates de todas las otras cosas. Hay estados que ya se plantean despenalizar toda la droga. Sí. A pesar del Estado federal. Porque se ha votado un billón de billones de dólares en la llamada guerra contra la droga, y no hay menos droga, la droga es más accesible, deja más ganancia, está mejor organizada, así que bueno, pero eso es harina para otro costal. Sí, de eso hacemos otro programa después, y estoy totalmente cuando usted quiera, señora. Cuando quiera. Bueno, pero lo que si vamos para hacer un cierre, si vamos a hablar de que como ciudadanos deberíamos solicitar, aspirar y estar pendientes para que situaciones como esta no se repitan, ¿qué se supone que se haga? Bueno, hay que exigirle transparencia, que es lo que no hay, a ellos y al resto del aparato de justicia criminal, porque fíjate que este caso astutamente lo está investigando el NIE, y todo el mundo ha dicho, el gobernador y todo el mundo, no, esto es el NIE es del Departamento de Justicia. Oye, el NIE siempre ha tenido esa función, y aún así los casos de policía no se esclarecen, porque en los casos de policía la práctica histórica de estos años ha sido que cuando hay un incidente, defensa personal, pues fue defensa personal, y se archivó. Y los amigos del chat lo han estado mencionando.
Pero repito, lean el informe. En la página 62 le describe cuáles eran las acciones del hoy senador y nadie le pregunta, la prensa no lo cuestiona. Él nunca le ha pedido perdón a esa persona ni a la comunidad dominicana por su acción. Entonces, ahora viene a darme el discurso de oye, si yo fuera policía, a mí me daría vergüenza que un tipo como ese me representara. Porque ese representa lo peor de la policía. Porque hay muchos policías buenos. No nos equivoquemos, esto no es personal. Hay muchos agentes buenos que creen en lo que hacen. Podemos no estar de acuerdo en que lo que hacen, pero no es su culpa, eso es una función. Y hacen su trabajo responsablemente. Y son probablemente la mayoría. Pero tipos como ese dan mal nombre a la policía. Y defender lo que pasó cuando es evidente que no siguieron ningún protocolo. Pues, ¿verdad? Si usted quiere seguir votando por ello, pues no es su problema, ¿no? En realidad, yo soy de los que creen que sin una reforma, es que no quiero usar la palabra revolución porque eso tiene otras connotaciones, sin un cambio radical de la organización social, sin un sistema que nos incluya a todos y todas y nos dé los medios para ganarnos la vida dignamente, que nos incluya en decidir qué va a pasar en nuestra comunidad cuando viene alguien y decide que va a ser un vertedero para tirar cenizas en el patio de nuestra casa. Que cuando el gobierno decide vendernos como lechón de a peso para que una organización recién creada nos cobre la luz y nos explote cobrándonos la luz, sin pedirnos consentimiento a nadie. O sea, cuando el gobierno incluso coge prestado ilegalmente a nombre nuestro, sabiendo que no podíamos pagar y que no necesitábamos coger ese dinero prestado, que lo cogieron prestado para robarse. En una sociedad como esa, no hay reforma posible, ni de la policía, ni de nada, ni de educación, porque la educación aquí está siendo exitosa, está criando gente para este sistema. Y la policía está siendo exitosa, estamos controlando a la gente para este sistema. Entonces, pues, yo sé que en estas cosas, yo por eso ando con Cepeda, porque Cepeda es mi lado que me balancea el optimismo, ¿verdad? Pero realmente no, y mira en el caso de Estados Unidos, que se va polarizando cada vez más y cada vez hay más violencia. Allá se expresa de otras maneras, pero más violencia. Sí. Pero todos aspiramos a vivir en un mejor país, ¿verdad? Claro, aspiramos vivir con más tranquilidad y con más dignidad. Quítense de la mente eso de que la policía de Puerto Rico, porque eso es tan racista como lo contrario. O sea, es pensar que los puertorriqueños no podemos tener la capacidad de organizarnos adecuadamente y que tienen que venir los federales cuando fueron los federales los que organizaron esto. Así que no es la policía de Puerto Rico. Bueno, pues yo les doy las gracias por haberme donado su tiempo, ¿verdad? Y haber discutido este tema, que sé que se quedaron unas cosas pendientes, así que tienen una próxima invitación, sobre todo para hablar del tema que trajo José Raúl, porque me interesa mucho discutirlo y que la gente esté clara con respecto a la despenalización de la droga, ¿verdad? En Puerto Rico. Y quizás que no lo veamos como el cuco que algunos sectores quieren vender. Así que ya tienen esa invitación por ahí pendiente, le ponemos fecha ahorita. Los que están aquí acompañando, le damos las gracias por estar aquí, compartan el live para que las demás personas se eduquen del tema. Cualquier pregunta que usted ponga que no hayamos podido, ¿verdad?, poner aquí o hayamos podido hacérsela a nuestros invitados, yo me comprometo a pasarlas para que entonces ellos de alguna manera, ¿verdad?, podamos contestarle las preguntas, porque educarnos es importante para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Porque si no seguimos haciendo lo mismo, y eso es lo que exactamente no queremos, que estemos haciendo las mismas cosas. Exacto. Así que los invito al próximo miércoles a las 7:30. Nos hemos extendido un poquito, pero valió la pena, así que nos vemos. Agradecida por demás.